¿Qué tal, jóvenes? En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un ejercicio de circuitos RLC para calcular las potencias AC, ¿verdad? Entonces, he propuesto este circuito que tiene valores en los cuales podemos nosotros encontrar en el laboratorio de análisis. Por ejemplo, tenemos una resistencia de 680 ohmios, un capacitor de 3 microfaradios, una resistencia de 220 y una bobina de 200 milihenrios. Estos son valores que podemos nosotros practicar o podemos ensayarlos en el laboratorio si en algún momento pues pueden ir y lo hacen. ¿Va? Entonces, este circuito va a estar energizado con un voltaje de 95 voltios RMS. ¿Ya? Estos son ese voltaje eficaz o voltaje efectivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos piden acá? Primeramente, para la fuente de 95 voltios, calcular literal A, la potencia aparente, literal B, la potencia promedio y literal C, factor de potencia. Entonces, vamos a definir, bueno, las ecuaciones que están involucradas acá. Tenemos como, primeramente, cómo calculamos la potencia aparente. La potencia aparente la vamos a calcular mediante la ecuación que dice, permítanme, estoy aquí. La potencia aparente es igual a, sí, la potencia aparente, sí, es igual al voltaje, sí, efectivo por la corriente efectiva, ¿sí? Aquí tenemos que considerar cuando hablamos de valores efectivos, estamos hablando de valores RMS, ¿de acuerdo? Está la otra ecuación, ¿verdad? No hay que confundirse. Está la otra ecuación que dice que es un medio del voltaje, la amplitud o el B sub m por I sub m, ¿verdad? Esa es la ecuación en términos de valores de la amplitud. Para pasar de valores efectivos a valores de amplitud, tenemos que multiplicar los valores efectivos por raíz de 2. ¿Ya? Entonces, pero vamos a utilizar, cualquiera de estas podemos utilizar, pero bueno, ya que tenemos aquí valores efectivos, vamos a ocupar valores efectivos. Ahora, para calcular la potencia promedio, la potencia promedio sería, tenemos la ecuación que dice que es el voltaje efectivo por la corriente efectiva, ¿sí? Multiplicado por el coseno. Coseno de teta menos coseno de phi. ¿Quién es teta? ¿Quién es phi? Teta es el ángulo del voltaje y phi es el ángulo de la corriente. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el valor. Podemos calcular una vez más en términos de las amplitudes de los parámetros. Aquí sería un medio, ¿verdad? Aquí en este término de acá sería un medio de Bm por I sub m por coseno de phi. Pero ahí vamos. Entonces es lo mismo. Estas ecuaciones de acá lo pueden ver en el capítulo 11 del libro de análisis de circuitos en ingeniería de William Hyde. Y por último, el factor de potencia. El factor de potencia, aquí lo vamos a poner, a quedar espacio ahí. El factor de potencia va a ser igual, ¿sí? Definido por F.P, va a ser igual a la división entre la potencia promedio, ahí está, entre la potencia aparente. Papa. Entonces, una vez que nosotros logremos determinar las dos potencias, podemos tener el factor de potencia. Entonces, si ustedes se fijan acá, el circuito tenemos que encontrar, aquí lo único que tenemos que hacer es encontrar la corriente efectiva de este circuito. Pero para eso, nosotros necesitamos analizar el circuito en el dominio de las frecuencias, no en el dominio del tiempo.
¿ya? Entonces, voy a dibujar acá el circuito que corresponde al dominio de las frecuencias. Bueno, he dibujado acá, ya están dibujaditos aquí las impedancias que corresponden a cada uno de los elementos, llamando Z sub R1 a la impedancia de 680, Z sub R2 a la impedancia de 220, Z sub C, ¿verdad? Y Z sub B, que ya las vamos a calcular. Pero es importante definir el camino de solución para este problema. Lo que nosotros necesitamos es la corriente efectiva ya que va a atravesar, o digamos así, que pasa sobre la fuente de 95 voltios. Quiere decir de que aquí va a ir una corriente acá. Si eso es así, entonces esa corriente va a ser igual a la corriente neta, ¿verdad? Que va a cruzar en este conductor. Por lo tanto, va a ser necesario, digámoslo así, definir dos corrientes acá. Sería la corriente, si yo dibujo acá, aquí voy a tener una corriente I sub 1 y aquí una corriente I sub 2. Tanto I sub 1 como I sub 2 son corrientes de malla. Por lo tanto, si yo analizo, digámoslo así, si yo analizo, yo he puesto aquí ya un nodo, ya, si yo analizo este nodo que estoy poniendo en celeste, ya, si analizo ese nodo, ¿cuáles serían las corrientes que entran y que salen de ese nodo? Por ejemplo, aquí yo veo que para acá va a entrar ¿quién? I1. Y acá de este lado, si yo dibujo la corriente para acá, sería I2 en este nodo, pero acá abajo vendría saliendo una que sería, yo le voy a llamar I sub T, es decir, I total. Entonces, en este nodo de acá, puedo igualar las corrientes que entran con las corrientes que salen. Entonces puedo venir y decir, ok, entonces en el nodo A, ¿sí? Nodo A, voy a tener que corriente I sub 1 entra, va a ser igual a las que salen, sería I sub 2 más I sub T, ¿verdad? Por lo tanto, si yo despejo I sub T, va a ser I sub 1 menos I sub 2. De esta forma, puedo yo calcular la corriente efectiva, ¿sí? I sub T vendría siendo la corriente efectiva, que es la que necesito para la potencia acá. Entonces, viendo eso, puedo yo aplicar análisis de circuito eléctrico, es decir, puedo aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en cada una de estas mallas, formular dos ecuaciones y de esas dos ecuaciones voy a calcular las corrientes de malla I sub 1, I sub 2 y la diferencia entre esas va a ser la corriente efectiva. Así es que voy a calcular las impedancias de los elementos en este momento. Bien, entonces ya están aquí las impedancias, ¿verdad? De cada una de los elementos. Z sub R1 es igual a 680, Z sub R2, que es este de acá, es igual a 220 ohmios. Z sub C, es decir, la impedancia del capacitor de 3 microfarads, viene siendo menos J884.20. Y la impedancia de la bobina, que es de 200 milihenrios, ¿verdad? Viene siendo J75.40. Estos valores son los valores de impedancia. Ahora vamos a ejecutar la LBK para cada una de las mallas. Muy bien, entonces aplicamos LBK y LBK malla 1. ¿Sí? Entonces, vendría siendo Z sub R1 más Z sub C, ¿verdad? Paréntesis.
por I1 menos Z sub C por I2. El recorrido, ¿verdad?, de la corriente me indica que va a entrar en el terminal positivo, pero si lo paso al otro lado del igual, va a terminar como negativo, sería menos 95 ángulo de cero. ¿Sí? Entonces aquí podemos sustituir los valores y nos quedaría, veamos, de esta forma. Paréntesis, ¿verdad? El valor de la resistencia sería 680 más la impedancia del capacitor Z sub C es igual a menos 884.20. Entonces aquí podemos poner de una sola vez el signo menos. Menos J 884.20 por I1 menos Z sub, el mismo, ¿verdad? Entonces de un solo más, ¿verdad? J 884.20 por I2 igual, ahí está, ¿verdad? Y nos queda, esta sería la ecuación 1, aquí es signo menos, ¿ves? Aquí es signo menos, ¿ya? Entonces, esta sería la ecuación 1. Muy bien, ahora, la LBK en la malla 2. LBK malla 2. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría menos Z sub C multiplicado por I1 más, ¿verdad? Más Z sub C más Z R2 más Z sub B por corriente I2 igual. La trayectoria de la corriente nos indica que entra en el terminal negativo, ¿ya? Pero como lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad, sería positivo. Sería 95 ángulo de cero. Ya sustituyendo nos quedaría menos Z sub C, pero como el signo negativo de la impedancia en el capacitor es menos, entonces menos por menos, más sería J, aquí, J 884.20 por I1 más, ¿verdad? Menos J 884.20 más 220 más J 75.40. Todo eso multiplicado por I2 igual a 95 ángulo de cero. Entonces, aquí estamos bien. Aquí sería de operar, sería menos 884, ¿verdad? Más 75.40. Bueno, veamos. Sería aquí J 884.20 por I1 más, ¿verdad? Serían 220. Calculadora. Sería 884 menos 884.20 más 75.40 me da menos 808.8 menos J 808.80. Todo eso
dado por I2 igual a 95 ángulo de cero. Muy bien, entonces ya tenemos ordenada la ecuación. Esta es la ecuación 2. Acá. Eso, muy bien. Uy, sería 2 acá. Esta sería la ecuación 2. ¿De acuerdo? Ahora, ya tenemos nuestras dos ecuaciones, tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Ahora vamos a meter todos estos valores en la calculadora y a ver cuánto nos da, ¿verdad? Para eso vamos a utilizar el método de Kramer en la calculadora. Hagámoslo aquí rapidito. Para eso tiene que estar en modo complejo, ¿verdad? Vamos a borrar las memorias por si tiene, ¿verdad? Vamos a ver. Sí. Ok, entonces vamos a aplicar el método de Kramer para este cálculo. Entonces, eso nos indica que vamos a utilizar las memorias de la calculadora para meter los términos de cada ecuación. Por ejemplo, en la ecuación 1, acá en la ecuación 1, se me hizo lápiz, aquí está. En la ecuación 1, acá podemos nombrar a este término, ¿sí? Sí, podemos nombrar a este término, ¿verdad? Como A. Luego a este término como B y este C. ¿Ya? Luego acá en la ecuación 2, a este término de acá le podemos llamar A, B, C, D. Luego a este término de aquí le podemos poner E y a este de acá F. ¿Ya? Entonces, nos vamos a la calculadora y vamos a utilizar las memorias para guardar estos valores que hemos definido, estas letras. Entonces, el primero A, ¿verdad? A es 680 menos 884.20 y, ¿verdad? Esto lo vamos a guardar en la memoria A. Ahí está. Ya está guardadito. Ahora el B sería 884.20, ¿sí? Y, porque es un número imaginario, ¿ya? Aquí estaba el J. Entonces, ese lo vamos a guardar en la memoria B. Y, perfecto. Ahora, 95, menos 95, menos 95. No, no es necesario ponerle el ángulo, ¿verdad? Porque ya se sabe que es lo mismo. Lo vamos a guardar en la memoria C. Ahí está. Ahora, la ecuación 2. Vamos a guardar en la memoria D. Vamos a guardar el número 884.20. Y acá, ¿verdad? Guardado en la memoria D. Perfecto. Ahora el F, en la memoria F vamos a guardar 220 menos, menos 808.80. Y, ahí está, ¿verdad? Eso lo guardamos en la memoria F. No, perdón, aquí sería. Esta es la memoria E. Me confundí, ¿va? E y F. Y por último, en la memoria F vamos a guardar 95, el valor de 95. ¿Sí? Ahí está. Ya. Ya están guardados en la memoria. Si nosotros queremos convocar cada una de esas memorias, pues presionamos RLC y presionamos luego la tecla que corresponde a la memoria A, B, A. Ahí está. Ahí la tenemos. 680 menos 884. La E, por ejemplo. Ahí está. 220 menos
808.80 y así sucesivamente. Ahora, pues el método Kramer me dice de que tengo que calcular la determinante de las constantes, es decir, de los coeficientes. Para eso, ahí ustedes pueden consultar el método Kramer y nos va a decir que en este caso, A por E menos B por D. B por D. ¿Ya? Eso lo vamos a guardar en la memoria M, aquí, M roja. ¿Ya? Ya está guardadita ahí. Ahora ya podemos calcular los valores de las corrientes I1 e I2. En este caso, a I1 lo voy a guardar en la memoria X y a I2 en la memoria Y. Entonces, para eso, tendría que yo calcular ese valor. Por ejemplo, I1 lo voy a calcular por medio del determinante siguiente. Sería C por E menos B por F. B por F. Ya. Para abajo, entre el valor digamos, de la matriz de los coeficientes, que sería M. Nos ponemos acá y ese lo vamos a guardar, como dijimos, en la memoria X. Y ahí está. Ahí está. Ahí lo tenemos. Entonces, este es el valor de la corriente I1, ¿verdad? En su forma rectangular. 1.35 por 10 a la menos 3 menos 0.028 I, ¿verdad? Ok, ahora calculemos I2, ¿verdad? Para I2 vamos a hacer la división, ¿verdad? I2 sería A por F, ¿está? A por F menos C por D. C por D. Entre la matriz M, ponemos aquí. Y ahora la vamos a guardar, esa la vamos a guardar en la memoria Y, acá, ¿verdad? Ahí está Y en rojo. Y ahí está. Es igual a 0.02324 más 0.08 I. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está, ya lo calculamos. Entonces, I1 va a ser igual a X. ¿Cómo convoco X? Aquí va. RDC X. Ahí está. Entonces, pero vamos a copiarlo. Sería 1.35 por 10 a la menos 3. Vamos a copiarlo aquí. ¿Sí? Entonces me dio que I1 es igual a 1.35 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Menos 0.0284 menos J 0.0284. Todos estos son amperios. I2, ¿a qué es igual I2? ¿Ok? Entonces I2 está en la memoria Y. Entonces vengo, presiono RLC y la tecla que corresponde a Y. Ahí está. Entonces es igual a 0.0232, la parte real, 0.0232 y la parte imaginaria, vamos acá, 0.08. Bueno, era positivo, ¿verdad? Más J 0.08 amperios. Ok, ya tengo los valores de las corrientes I1 e I2. Ahora me tocaría calcular I total, ¿sí? La I total va a ser igual a I1 menos I2. Entonces voy a restar estos dos valores. Sería igual a, de una sola vez, lo voy a hacer acá, ¿verdad? En la calculadora.
Como ya tengo en la memoria los valores de I1 e I2, entonces simplemente los voy a restar. En la calculadora tengo para I1, la tengo guardada en la memoria X y, y también I2 está guardada en la memoria Y. Entonces, solo voy a restar esas dos memorias. Sería alfa X menos alfa Y igual. Ahí está, ya me dio ese valor. Este es el valor de I total. Sería menos 0.22. Pongamos la próxima. 0.22, menos 0.022 menos 0.022 aproximado menos 0.108 menos J 0.0, no, 0.108. Ajá, 0.108. Todo esto es ampere, ¿verdad? Si yo quiero este valor, ¿verdad? En polares, ¿ya? La IT, si lo quiero en polares, entonces vengo yo, aquí están rectangulares. Si yo lo quiero en polares, me voy a Shift, tecla 2, ¿verdad? Elijo la opción 3, que es la que me da el número en polar, 3, y ya le doy Enter, ¿verdad? Enter, 0.110, ok, 0.110, ángulo, vamos a ver cuánto me da el ángulo, 101.40, 101 menos 101.40, menos 101.40 grados. Entonces, amperios. Entonces ya tenemos la corriente total y esta es la corriente efectiva. ¿Ya? Esa es la corriente efectiva. Ahora vamos a utilizar este valor para calcular la potencia que nos piden. Entonces, vamos a calcular, ya que tenemos la corriente efectiva, vamos a calcular la potencia aparente. La potencia aparente, ¿sí? Es igual al voltaje efectivo por la corriente efectiva. ¿Ya? Entonces, vendría siendo esto ya en los valores serían 95, ¿sí? Multiplicado por 0.110. Aquí solamente vamos a tomar en cuenta los valores de las magnitudes. Entonces, esto sería igual a 95 por 0.10 igual 10.45 watts. 10.45 watts. ¿Ok? Ahora la potencia promedio, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Voltaje efectivo por la corriente efectiva multiplicado esto por coseno de teta menos phi, ¿verdad? Entonces aquí entendemos que el ángulo del voltaje sería cero y el ángulo phi, ¿verdad? Que correspondería al ángulo de la corriente. En este caso, phi es menos 101.40. Perfecto. Entonces venimos acá y decimos 95
multiplicado por 0.110 por coseno de 0 menos, ¿sí? Coseno de 0 menos 101.40. Aquí tendría que ser corchete, ¿no? ¿Ya? Entonces, menos por menos, más. Entonces me queda 95 por 0.10 por coseno de más, ¿verdad? 101.40. Ok, bueno, ahora calculemos esto. Sería 95 por 0.110 por coseno de 101.4. Le damos igual. Menos 2.06. Bueno, da negativo. Pero lo que podemos hacer es, acá, vamos a, ¿sí? Para que dé positivo, lo que podemos hacer aquí es restarle los 180, restarle o sumarle 180. Vamos a sumarle, ¿va? Más 180. Ahí está. Entonces, ahí sí, veamos, la potencia promedio sería igual a 95 por 0.110 por coseno de 101.4 más 180 igual a 2.06, ¿verdad? Entonces, 2.06 watts. Ahí está. Entonces, ahora calcularíamos, esta es la potencia promedio, ¿verdad? Digamos, entonces el factor de potencia sería igual, como lo vimos en la ecuación pasada, acá, la potencia promedio entre la potencia aparente. Entonces sería potencia promedio entre potencia aparente. Y esto es igual a 2.06 watts entre 10.45, ¿sí? Entonces, veamos, acá nos da 2.06 entre 10.45. Igual, nos da un factor de potencia bien bajo, 0.1971. 0.1971. ¿Ya? Entonces, este es el factor de potencia que nos da. Y podemos todavía calcular algo más. Podríamos calcular la potencia reactiva. ¿Ya? La potencia reactiva, es decir, los reactivos que tenemos ahí, sería igual a el voltaje efectivo, ¿sí? Por la corriente efectiva por el seno, ¿verdad? Multiplicado por el seno de teta menos phi, ¿ya? Entonces aquí tendríamos los 95 RMS por los 0.110 por el seno de 101. Bueno, aquí sería esto mismo, ¿verdad? Aquí es 0
0 menos, ¿verdad? Corchete menos 101.40. Vamos a ver cuánto nos da. Sería 95 por 0.110 por el seno, ¿sí? Sería menos por menos, más, ¿verdad? Entonces sería 101.4. Veamos. Igual sería 10.24, ¿ok? Entonces tenemos una potencia reactiva de 10.24, ¿qué? Volt amperios reactivos, ¿sí? Volt amperios reactivos. Eso significa VAR, volt amperio reactivo. Muy bien. Bueno, entonces este sería el ejemplo que les tengo. Muy, muy didáctico. Las ecuaciones principales son estas de acá. ¿Sí? Y pues creo que con esto podrían ustedes. Ahora, para mejorar el factor de potencia, acá, para mejorar el factor de potencia, podemos calcular. Una de las técnicas más usadas es colocar un banco de capacitores en este circuito para poderlo calcular cuántos capacitores o el valor de la capacitancia que tendría que ir en esa parte. En este caso, se podría calcular, ¿verdad? Podríamos calcular ese valor de la siguiente forma. Veamos si lo calculamos. La ecuación para corregir el factor de potencia ¿sí? Viene dado, bueno, por ejemplo, por una ecuación, ¿sí? Que nos dice que la capacitancia a instalar, es decir, la capacitancia total que tendría ese banco de capacitores, sería igual a la potencia promedio. Esta sería la potencia promedio, ¿sí? Multiplicado por la tangente del digámoslo así, de teta anterior menos la tangente de teta nuevo, ¿verdad? Entre la frecuencia angular multiplicado por el voltaje RMS al cuadrado. Bueno, donde vamos a definir quién es quién acá, donde la P es la potencia promedio, ¿verdad? Sí, es la potencia promedio, ¿verdad? El teta anterior, el ángulo anterior, ¿cuál es el ángulo anterior? El ángulo anterior es el ángulo, digámoslo así, a la cual está el factor de potencia presente. El factor de potencia actual es de 0.1971. ¿Ya? Entonces quiere decir que el coseno de teta actual o anterior, digámoslo así, es igual a 0.1971. Este es el factor de potencia que tenemos, ¿verdad? Este es el factor de potencia. Este es el que queremos corregir. Entonces, el ángulo no es más que el coseno inverso, el ángulo anterior,
no es más que el coseno inverso de 0.1971. Y este es igual, veamos, ¿sí? Sería, veamos, coseno inverso de 0.1971. Veamos igual, 78.63. Ese es el ángulo anterior. 78.63 grados, ¿sí? Entonces, el teta nuevo, ¿cuál va a ser el teta nuevo? Aquí dependiendo de cuál es el factor de potencia al que nosotros queremos llegar. Si nosotros quisiéramos mejorar el factor de potencia de 0.1971, vamos a ponerlo así, factor de potencia nuevo, ¿sí? Digamos que lo queremos mejorar a 0. Por decirlo así, 95, digamos. Digamos que lo queremos mejorar. Entonces, este sería el factor de potencia. Por lo tanto, el coseno de teta, el coseno de teta, así, nuevo, va a ser igual a 0.95. Por lo tanto, el teta nuevo va a ser igual a coseno inverso de 0.95, ¿verdad? Por lo tanto, el teta nuevo, ¿verdad? Aquí mismo, va a ser igual. Veamos. Coseno inverso de 0.95 igual 18.19. Entonces sería 18.19. Ya. Y bueno, aquí la frecuencia angular sería la frecuencia en la cual se está trabajando, que son los 377, porque estamos trabajando a 60 Hz, y el voltaje RMS son los 95. Entonces, venimos nosotros y podemos sustituir acá. Uy, sustituyendo aquí sería la potencia promedio. La potencia promedio nos dio 2.06 watts. Ya. Entonces sería 2.06 multiplicado por tangente de el anterior. El teta anterior sería 78, o el anterior o presente, 63 grados, ¿verdad? Menos tangente del teta nuevo, 18.19 grados, ¿verdad? Todo eso entre 377 radianes por segundo multiplicado por 95 RMS al cuadrado. Entonces, veamos cuánto nos da la capacitancia aquí. Hagámoslo. Sería primero tangente de 78.63 menos tangente de 18.19. Veamos igual. 4.64. Eso lo multiplicamos por 2.06. Nos da esto. Vamos a ver, entre 377 por, voy a usar paréntesis, 95 al cuadrado. Le damos enter. Me da 2.81 por 10 a la menos 6. Sería 2.81
por 10 a la menos 6 ¿qué? Faradios. Entonces aquí tenemos, entonces la capacitancia, digámoslo así, necesitamos instalar en paralelo a la carga aproximadamente, bueno, que lo vamos a poner así tal cual está, 2.81 microfaradios. Entonces, este capacitor se instala o se coloca en paralelo a la carga del circuito. Ahí está. Muy bien, bueno, pues entonces ahí tenemos un ejemplo un poco más complementario, ¿sí? Al principio habíamos planteado, ¿verdad? Encontrar la potencia aparente, la potencia promedio, el factor de potencia, pero el factor de potencia nos dio un valor de 0.1971 para mejorar ese factor de potencia y mejorar el consumo de potencia y el consumo de la corriente. La instalación eléctrica tendríamos que instalarle un capacitor de, digámoslo así, aproximadamente casi los 3 microfaradios. Ya sería un capacitor más o menos parecido a este en paralelo con la carga. Bueno, entonces eso es todo, ¿verdad? Les agradezco mucho su atención y espero que les sirva de mucho este ejemplo. Gracias.